Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Saludos, somos la Federación Galáctica. Seres queridos, muchas energías están coexistiendo dentro de nosotros en este momento, seguimos inmersos en las energías armónicas del eclipse de Libra. Estas frecuencias estabilizadoras serán mejoradas por el portal 4.4, en el que muchos de ustedes estarán trabajando en su misión planetaria, de ayudar a los tejidos del tiempo y el espacio de la Tierra, otras estructuras importantes y ubicaciones que necesitan estabilización y armonía en este momento. Para este trabajo planetario, algunos de ustedes estarán trabajando con su equipo de guías como las auroras y los arcturianos, porque ellos también son sanadores y guardianes planetarios que nos ayudan en nuestra misión de restauración y cristalización planetaria, como yo llamo, al proceso mediante el cual anclamos la rejilla cristalina de quinta dimensión de la nueva Tierra. Junto a estas energías amorosas y armónicas, ya estamos integrando las energías del segundo eclipse, el 8 de abril, un eclipse solar de luna nueva total, a 19 grados Aries, el cuarto en el eje Aries-Libra, un eclipse que nos invita a seguir adelante después de haber sanado nuestro pasado con el eclipse de Libra, estando más empoderados, renovados y plenos. Aries, el primer signo del zodiaco, nos invita a centrarnos en el autodominio, el amor propio, el empoderamiento, la determinación, la curación de problemas de indignidad, y muchas otras emociones inferiores que nos menosprecian a nosotros mismos, y a nuestro origen divino. Es con Aries que aprendemos la importancia de convertirnos en seres soberanos, mientras Libra establece el equilibrio, y nos recuerda que no hay yo sin nosotros, porque estamos aquí en una misión universal de asistencia. Ahora, estamos invitados a seguir purificándonos con el elemento fuego, ya que con Aries, emergemos de las cenizas de lo viejo, renaciendo como seres iluminados. El eclipse en Aries se alineará con Mercurio retrógrado, para quienes resuenan con estas fases. Nosotros también tenemos a Marte, su regente, alineado con Saturno, y al Sol, la Luna, y Quirón alineados en Aries. Todos estos encuentros planetarios, especialmente Saturno, y Quirón involucrados en el eclipse, serán una fuente de sanación, y revelaciones que nos ayudarán a superar obstáculos, y ser los líderes que vinimos a ser aquí en nuestra experiencia de vida personal. Marte vigoriza el eclipse, dándonos fuerza, coraje y para continuar con nuestro viaje de curación, mientras Saturno nos invita a asumir la plena responsabilidad de quienes éramos, y avanzar sanando, como propone Quirón, transmutando y limpiando todo lo viejo, creando nuestro futuro, como sugiere el eclipse. Al ocurrir cerca del nodo norte de la Luna, opuesto al eclipse de Libra anterior, que ocurrió más cerca del nodo sur, después de sanar tiempos pasados. Ahora nos estamos moviendo hacia uno nuevo, estando empoderados y con un sentido de dirección más claro, actuando como la única autoridad de nuestras vidas, eliminando creencias falsas, patrones y cualquier cosa que perturbe nuestro campo energético y existencia personal, para que podamos crear una realidad más alineada con nuestras nuevas formas de ser y vivir. La alineación es clave para manifestar conscientemente los deseos de nuestra alma. Aries, con su patrón geométrico, el tetraedro, representa la conexión entre nuestro ser humano y nuestro ser divino. Nos invita a descender más luz, y las activaciones necesarias para seguir actualizando nuestro cuerpo de luz, que junto con las infusiones de plasma que estamos recibiendo, es lo que nos genera la oportunidad de cambiar nuestros cuerpos densos. Este es un pasaje que llega en un momento, en el que todavía estamos procesando las energías del mes anterior, limpiando, reconectando, y realineándonos con nuestro yo divino, para poder concentrarnos en el nacimiento, y la multiplicación, porque como compartieron los guías al comienzo de este octavo año universal, estamos entrando en una fase de replicación consciente, debido al trabajo interno logrado de alineación divina, que Aries facilita. La multiplicación es un proceso alquímico que ocurre cuando unificamos polaridades,
y nos alineamos con nuestro yo Dios, abriéndonos a las dimensiones del alma, encarnando la mónada, sanando todas las distorsiones, y los registros kármicos y galácticos, y hacia allí nos dirigimos poco a poco, sobre todo en este momento de nacimiento, y expansión de abril y mayo. Esto es lo que realmente significa encarnar la conciencia de Cristo, esto es lo que muchas almas ascendentes, que hacen sus prácticas diarias, y tienen un corazón amoroso hacia todos los seres, y formas vivientes de conciencia, están logrando ahora, porque finalmente, a pesar de todas las tácticas para no hacerlo, hemos pasado a un estado de ser más unificado. Estamos aquí con la misión de aprender a dominar el yo humano, creando todos los recursos que necesitamos para nuestra vida física, y multiplicando nuestras habilidades y virtudes únicas. El eclipse de Aries sacará a la superficie estos temas, para que podamos comenzar a purificar nuestra conciencia y nuestro cuerpo, iniciando el proceso de transfiguración del zodiaco con cada signo, ya que cada uno de ellos nos brinda la oportunidad de sanar y dominar un aspecto de nosotros y cuerpo físico. En este momento, muchos comenzarán a despertar, teniendo su activación de Kundalini, pues Aries rige el primer chakra, y por ende, la sangre y el cuerpo físico en su estado más denso. Muchos comenzarán a recibir las iniciaciones requeridas en ese momento para activar su primer chakra, sanando eones de traumas familiares epigenéticos heredados, y miedos de supervivencia, limpiando su conexión con la tierra, y abrazándola para que ellos también puedan hacerlo, encarnando más fuerza vital. Esta limpieza es la que despierta nuestra energía Kundalini, activando nuestra columna y sistema nervioso y el resto de chakras para prepararnos para la ascensión, un proceso alquímico que facilita el elemento fuego de Aries, ya que transmuta y purifica nuestros cuerpos, y campo áurico de pensamientos, energías, formas de conciencia, y desechos inferiores, facilitando el paso de la energía por nuestro cuerpo. En este tiempo entre eclipses, muchas situaciones, personas y todo aquello que no sea para tu mayor bien, pueden ser eliminados de tu vida. Ve todo lo que sucede como un regalo universal para ti, y tu camino único, porque estás siendo protegido, y trasladado al espacio perfecto para que tú seas el próximo. Acepta el cambio como una destilación orgánica de lo que no estaba sirviendo a tu camino, no resistas el camino de tu alma, abraza y síguelo, y el camino los llevará hacia todo lo que desean experimentar, y hacia aquellos que están destinados a co-crear con ustedes en esta fase de su camino evolutivo. Ten el corazón abierto para recibir todas las bendiciones. Falla con frecuencia por tus expectativas egoicas, y acepta la voluntad de Dios dentro del amor infinito. Te queremos mucho. Estamos aquí contigo. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Siempre nos estamos acercando a otro nivel de conciencia aquí en la 9ª dimensión, y ustedes también están allí en la 4ª. Cada paso adelante para ustedes es un paso adelante en términos de su vibración y nivel de su conciencia. Nunca tendrás que preocuparte por retroceder o permanecer estancado, porque siempre estás progresando con cada respiración. Ahora, quieres entender que tu evolución no tiene por qué implicar dolor y sufrimiento, así como no tiene por qué implicar caos y acontecimientos catastróficos. Quieres entender que estás ahí para determinar cómo creces espiritualmente. Puedes crecer muy rápido a través de la meditación, pero también puedes crecer haciendo algo que amas. Puedes crecer espiritualmente enamorándote. Ahora, por supuesto, ustedes mismos se plantean desafíos, pero esos desafíos están ahí para recordarles lo fuertes que son, lo poderosos que son,
lo capaces que son de superar cualquier cosa, y eso es cierto, porque ustedes son seres fuente de energía, y nada menos. Por lo tanto, como seres fuente de energía, los invitamos a crear su experiencia de evolución espiritual, y a saber que nada fuera de ustedes está determinando si evolucionan espiritualmente o no. Puedes aprovechar un eclipse, una luna llena, un equinoccio, un solsticio, o cualquier otro evento para sintonizarte más con las energías que siempre te están ayudando a crecer y expandirte. Pero no tienes que esperar hasta que todo vaya bien y que suceda, para poder experimentar tu nivelación espiritual de ti mismo. Puedes decidir que hoy vas a convertirte en tu yo superior, porque tu deseo de hacerlo es muy fuerte, y tu resistencia a lograr esa meta es minúscula, o inexistente. Les decimos esto porque no queremos que siempre sientan que tienen que esperar a que llegue la próxima predicción, para decirles que ahora es el momento de pasar al siguiente nivel de su conciencia. Tampoco queremos que pienses que tienes que ir a algún lugar lejano, y tomar allí alguna planta medicinal para poder crecer espiritualmente. Puedes crecer espiritualmente porque decides que como alma despierta eso es lo que quieres hacer, y nuevamente, nadie puede detenerte, y no tienes que esperar a nada, ni a nadie, para dar el siguiente gran paso adelante por ti mismo. Siempre es agradable esperar algo como un eclipse, o algún otro evento que sucederá en los cielos, porque te da algo que esperar y entusiasmarte. En última instancia, ustedes determinarán cuál será su experiencia de ese evento para ustedes, y aunque muchos otros pueden decirte que se trata de esto o aquello, tendrás que decidir por ti mismo de qué quieres que se trate, y te prometemos que puedes tomar toda la evolución de conciencia que esté disponible para ti, en el momento en que decidas hacerlo. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.